En primer término, bueno, el tema que nos propusimos presentar en esta ocasión es sobre los sistemas de gestión y de optimización de recursos de un servicio integral de laboratorio de análisis clínicos. Es un título bastante amplio, pero sin embargo, yo me voy a centrar sobre todo en la experiencia que hemos ido desarrollando en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Pediatría. Bien, aquí sobre lo que yo voy a hablar es de optimizar los recursos del servicio integral, pero enfocado solamente a una sola herramienta que pudimos detectar como una área de oportunidad para la contención de los costos. Bien, como un poquito de historia, bueno, nuestro hospital de pediatría fue inaugurado desde el 15 de marzo de 63 con 12 especialidades en ese momento de pediatría general y algunas especialidades pediátricas. Posteriormente al evento, al sismo que dejó muy frágil su estructura física, pero sin embargo los ánimos de todo el personal muy renovados, el nuevo hospital que se erigió fue inaugurado el día 27 de abril del 92 y el día 28 de octubre de 2013 se va a nombrar a nuestro hospital como Silvestre Frenk. Bien, el laboratorio clínico va a depender fundamentalmente de la División de Auxiliar de Diagnóstico y Tratamiento, y nosotros tenemos relación inmediata con las especialidades de pediatría, cirugía y especialidades pediátricas. Bueno, nuestro laboratorio clínico tiene las áreas básicas, que son la hematología, coagulación, la hematología especial, la inmunología, la bacteriología, el laboratorio de urgencias y la inmunohematología. En este caso, el laboratorio de inmunohematología, banco de sangre, yo lo denomino aparte del laboratorio de urgencias por toda el área que representa la responsabilidad legal y por las pruebas de especialidades que aquí se efectúan. En el diseño de las áreas de nuestro laboratorio no se contemplaron desde un inicio las áreas de parasitología, genética, el estudio de las enfermedades virales, de resignatos del metabolismo ni de toxicología, ya que estas áreas se incluyeron en los laboratorios de investigación, en las áreas de investigación que tenemos adjuntas como UMAE. Bien, ahora, ¿por qué la necesidad de tener un servicio integral de laboratorio, en nuestro caso muy particular? Bueno, en su momento el instituto tuvo oportunidad de gestionar equipamiento, de tener también, de diseñar sus propias áreas, de contar con sus propios presupuestos, de tener partidas muy específicas para estas áreas. Sin embargo, con el paso del tiempo la institución evoluciona, ya no se encuentra la misma disponibilidad presupuestal, ya nos encontramos en problemas que se nos van generando al ir comprando equipos, a ir equipando los laboratorios y tener problemas severos para sustituirlos, incluso para darles el mantenimiento. Posteriormente se nos van presentando más problemas para la cuestión de abastos. Esto es algo muy de todos conocido y, por ejemplo, tenemos este problema muy frecuente. Entonces, ¿cuál fue lo fundamental para que se contara con un servicio integral de laboratorio? Es que tuviéramos y se pudiera garantizar la prestación del servicio de laboratorio clínico a los derechohabientes. Y esto, que se le quitara un poco al instituto la preocupación de estar pensando en el equipamiento, en estar dotando todos los bienes de consumo, todos los consumibles, en pensar en las capacitaciones, en ver también los problemas de los mantenimientos preventivos y correctivos. Sin embargo, con este tipo de programa, bueno, al incluirlo todo, se nos fue dando esa oportunidad. En eso fue pensado. Aquí en nuestro hospital ya empezó en etapa tardía, en provincia, del área donde yo empecé a laborar, en el mes de junio del 2000 se comenzó a utilizar el sistema integral. Sin embargo, aquí, cuando todavía fui residente, en las áreas que rotamos todavía no se contaba con ello. Bien, este servicio integral está normado dentro de la institución por los artículos 89 y 251, la fracción 2 de la Ley del Seguro Social, y el artículo 12 del Reglamento de Prestaciones Médicas, en las cuales está sustentada la necesidad y la facilidad que tenemos de tener en forma directa o indirecta, ¿sí?, el servicio, incluso también de contar en un momento dado con convenios de subrogación para la atención.
Ahora bien, bueno, ya una vez que tenemos todo este bagaje, tenemos el laboratorio clínico, ya tenemos un contrato, ya tenemos unas bases de licitación que nos están diciendo qué tenemos y cómo lo vamos a tener y cómo lo vamos a administrar. Bueno, pues ahora viene la parte de la gestión. Entonces, pues en el caso de nosotros era revisar qué es lo que tenemos de los recursos, cómo lo vamos a optimizar para que tuviéramos un buen desempeño y se pudiera optimizar todavía mejor el recurso existente. Y bueno, implementar nuevas estrategias y demás para que tuviéramos también la forma de que no se hiciera un cargo ni pesado ni difícil de llevar. Bueno, los objetivos que también vienen adjuntos a lo que es la gestión clínica, bueno, diseñar indicadores de la gestión que sean aplicables a todos los laboratorios. Realmente los indicadores como tales no los existen. Alguna vez que comentábamos con un colega y profesor, con el doctor Pizaña, ¿no?, de que realmente nosotros aquí en México no tenemos diseñados como tales unos indicadores fiables, ¿no?, que teníamos cada quien en nuestro laboratorio. Inventábamos, más bien dicho, tratábamos de reportar nuestros propios indicadores, tratábamos de diseñarlos a nuestro parecer. Bueno, pues ahora con la gestión hay que establecer algo que sea fiable y sustentable. Bien, para esto, bueno, en el caso de la experiencia que estoy platicando con nosotros aquí en el hospital, bueno, tuvimos que empezar a escarbarle bastante al problema que veníamos llevando, que teníamos un incremento pues bastante alarmante en el gasto del servicio de laboratorio clínico. Entonces, al comenzar a revisar en forma concienzuda todo el material que nos estaba llegando al laboratorio, todas las solicitudes de laboratorio, resúmenes clínicos y demás, estábamos viendo que, bueno, los estudios estaban solicitándose como parte de baterías arbitrarias. Cada especialidad diseñaba su panel y su batería de estudios, su sellito. Entonces, eso nos iba a dar bastantes problemas. Había ya rutinas preestablecidas. En algunas áreas ya sabíamos que el martes era día de laboratorio, el jueves era día de solicitar X o Y prueba, entonces eso, y sin razón, ¿no?, nada más porque es una rutina, ya es una práctica ya establecida de cómo se van a hacer las pruebas. Revisando todo esto nos encontramos que había una duplicidad de solicitudes de laboratorio por las especialidades tratantes o interconsultantes. Las mismas pruebas solicitadas, por ejemplo, por endocrinología y también por hematología, o bien pediatría médica, nos venía solicitando pruebas que iba a repetir endocrino, que iba a repetir onco y demás. Entonces eso nos incrementaba muchísimo el número de solicitudes. Y la repetición de las pruebas de laboratorio de urgencias y rutina. Se tomaban pruebas al paciente de ingreso, 10 de la mañana, a las 12 logra subir a cama y bueno, y se le vuelven a pedir todos los estudios de ingreso. Y cuando revisábamos, pues no había mayor diferencia. Entonces, esto es lo que nos estaba ocasionando el problema. Bueno, para lo cual, bueno, pues comenzamos a ver dentro de las pruebas que teníamos y comenzamos a ver que, bueno, lo que nos estaba consumiendo en este momento era pues la solicitud de gases en sangre. Y de ahí fuera todas las pruebas de la química clínica, realmente no hay ninguna prueba especializada o de alto costo que nos engrosara el número de pruebas, más que todo es lo que se solicita siempre a diario. Este es un estudio, una estadística que hicimos del año 2013. Entonces veíamos, por ejemplo, gasometrías es lo que más se pide, seguido de la creatinina, la glucosa, el cloro, potasio, todos los electrolitos. Toda la química clínica es la que realmente nos está consumiendo a nosotros. Entonces, después de esto y de haberlo analizado, bueno, nos fueron saliendo mayor datos y también otras necesidades que fuimos viendo. Nuevamente, escarbarle más a las causas que generan el consumo de pruebas y también de diseñar alguna estrategia que tuviéramos para la contención de los costos. También teníamos que ver qué íbamos a implementar y cómo lo íbamos a vigilar y de qué forma se iban a evaluar los resultados. Bueno, como primera instancia, como yo no podía actuar de forma aislada, tuve que comunicarlo a mis divisiones. Y bueno, nos encontramos con que la respuesta que tuvimos después de haber visto con las divisiones y con enseñanza fue insuficiente. No se contuvo para nada el costo. Es más, había mucha problema defensivo, ¿no?, de que tenían que solicitar sus pruebas y no le podíamos cuestionar en su momento a ellos, a los médicos tratantes ni al área de enseñanza.
Bueno, entonces, al seguir revisando, encontramos que la causa primordial y del área donde se encontraban las pruebas de laboratorio era precisamente hospitalizados, las solicitudes de cada especial interconsultante, como les comentaba, las rutinas extensas, los días de laboratorios, los paneles arbitrarios que no están basados en literatura ni en ningún indicador. Y bueno, comenzamos a ver que como el médico en ese momento hacía las solicitudes en forma manual, las transcribía en su formato de solicitud, bueno, comenzamos a idear, bueno, si tenemos un software que nos permite a nosotros el ingreso de la solicitud directamente al sistema de cómputo y nos permite ver y monitorizar desde antes qué están pidiendo los médicos, bueno, vamos a probarlo, pedimos la autorización y comenzamos a ingresar así las solicitudes. Y bueno, sobre todo esto también lo hacíamos porque, bueno, pues en el caso de nuestros pacientes que son pediátricos, pues tenemos necesidades muy específicas, muy distintas a los adultos, muy similares y muy distintas. Necesitamos con nuestros pacientes tener el volumen adecuado de muestra, no podemos estar picando cada rato. Los productos adecuados, las mínimas punciones y evitar las repeticiones. Y decimos repeticiones porque, bueno, esto no es de servicio integral, pero ya nos tocó que a un pequeñito, bueno, le tomaron 2 líquidos cefalorraquídeos, nada más porque no le creyeron al primero, ¿no? Entonces, pues, que le estén picando la espaldita a un pequeño, si fuera mi hijo, pues yo me molestaría muchísimo. Entre todo sobre el bienestar del paciente. Dentro de todo lo que fuimos haciendo, bueno, sacamos más datos, estuvimos viendo que realmente la carga de trabajo la teníamos bastante equilibrada. Esto es también un estudio que hicimos de 1 año, entonces estamos viendo que nuestro día típico que tenemos para pruebas de rutina es de 1.376 pruebas, para urgencias de 524, 104 pacientes atendidos por la rutina y por urgencias 115 en promedio. También la productividad por sección que fuimos sacando, todo esto surgió de la primera instancia, todos los demás datos se fueron dando por añadidura. Y veíamos igual lo que habíamos visto, el área que más trabaja es química clínica. Luego también sacamos algunos datos sobre los turnos cómo vienen laborando, y obviamente por la cuestión de la química clínica es donde se nos engrosa muchísimo esta parte de la rutina del matutino. Aunque aquí obviamente pues no tenemos que olvidar que nuestra plantilla laboral es más amplia que todos los nocturnos y en la jornada acumulada. Bien, es similar al anterior. Y bueno, aquí diseñamos que los médicos tuvieran una pantalla específica para capturar sus pruebas directamente en el laboratorio, en su software. En este caso, hicimos algo, les dejamos visibles todas las pruebas, pero sin que las pudieran solicitar todas. Las de mayor costo las enmascaramos de tal forma que tenían que bajar los médicos a solicitarlas previa autorización, previo resumen. Entonces, estas pruebas de alto costo fueron las que comenzamos a controlar primero, pero pues sin embargo comenzamos a ver que disminuyeron las pruebas solicitadas en forma inmediata. ¿Esto cómo se fue logrando? Bueno, los médicos ingresaron su prueba, el personal que ingresa a las áreas de hospitalización a tomar las muestras, extrae la lista de trabajo, la revisa y la va depurando. No elimina pruebas, es algo importante, compacta las solicitudes. Si hay 2 o 3 especialidades interconsultantes, pueden compactar la solicitud y pueden revisar el historial del paciente para ver cómo se ha comportado, de tal forma que las pruebas van disminuyendo. Es algo que les comentaba, no negamos pruebas, que era algo muy importante, y en algún caso que tenían que repetir algo muy particular, bueno, con una justificación por escrito, un resumen o una autorización del jefe de servicio, se procedía al proceso. Y este fue el resultado que obtuvimos en el primer mes. De 38.271 pruebas solicitadas, lo bajamos a 34.641. Para nosotros fue un logro muy, muy importante porque pues ya no encontrábamos la forma de contener este costo. Y esto fue de mucha utilidad y el programa se ha mantenido en esta forma. En esta línea que estoy señalando es del año 2012. Y se dan cuenta, bueno, no tiene una tendencia clara. Y posteriormente comenzamos a llevar este tipo de control, comenzó a disminuir en forma considerable. Aquí en el mes de enero fue cuando hicimos los primeros
intentos y después se va conservando alguna tendencia. Y esta es la de este año. Y aquí hay algo muy importante que también les voy a comentar. Aquí en este mes de mayo tuvimos un pequeño incidente con un instrumento de química clínica, tuvimos algunas fallas y el equipo se estuvo en mantenimiento. Aunque tenemos otro de respaldo, la indicación que se le daba al médico: quieres un resultado, tienes una gasometría, toma esos resultados, la gasometría para los electrolitos. Y este fue el resultado, que disminuyeron considerablemente estas pruebas y no tuvimos ni un solo reclamo. Ahora, lo que le comentaba con los gastos, nosotros hemos tenido este comportamiento. Se ha ido manteniendo y bueno, aquí tuvimos un pico pequeño, pero este pico, dicen, bueno, ¿cómo se ha bajado, se han disminuido el número de pruebas? ¿Por qué se incrementó aquí el pago? Aquí da la situación de que en este mes se incrementaron algunas pruebas, ya que tenemos ahorita 2 pacientes en trasplante y han requerido determinaciones de biología molecular que se han mandado al laboratorio que tiene contratada la proveeduría. Entonces, esto nos incrementó. Si de otra forma no tuviéramos este pico, se estaría todavía más disparado. Y lo que les comentaba, en el mes de mayo, los electrolitos, tuvimos este problema y todo lo que pudieron disminuir, y realmente no tuvimos mayor problema. Eso también quiere decir que, bueno, en el caso aislado que observamos, hay muchas pruebas que aún siguen solicitando los médicos, nuestros compañeros médicos, sin tener una justificación plena. Y bueno, como consideraciones finales de la experiencia que les acabo de presentar, pues es necesario desarrollar todavía programas dentro del contexto de la gestión y administración del laboratorio clínico que nos contemplen distintos escenarios con todas las herramientas que nos puede dar la administración para contemplar las oportunidades de mejora que tenemos. En este caso, todo lo que les presento está limitado, muy limitado, porque es solamente la experiencia de utilizar una herramienta, pero sin embargo considero importante y de valor, por eso se los platico, se los expongo, cómo nada más utilizando una sola herramienta nos permitió considerar disminuir costos y sin tener mayor repercusión con la atención del paciente. Bueno, considerando, si solo utilizamos un software, consideramos que nuestros mismos médicos ingresaron sus pruebas, que se compactaron las de distintas especialidades en una sola solicitud y que se analizaron previamente por nuestro personal antes de tomar las pruebas, bueno, ¿cuántas herramientas más podríamos diseñar o tener nosotros dentro de nuestro campo de gestión y con nuestra experiencia en el área, en la que cada uno de nosotros va teniendo, para aprovechar y toda esta experiencia y establecer programas todavía que fueran ambiciosos, formales? Lo que nosotros hicimos no tuvo una formalidad como tal, sino lo empezamos a implementar, para controlar y administrar en forma adecuada todos los recursos del laboratorio, esto sin limitar obviamente la calidad y sobre todo la oportunidad en la atención de nuestros pacientes. Y pues eso sería todo y le agradezco su atención. Muchas gracias.